El sol de mediodía caía implacable sobre el barrio de Santa María, en las afueras de Guadalajara. Javier Morales estaba agachado frente a su vieja camioneta Ford del 98, con las manos manchadas de grasa negra y el rostro perlado de sudor. La temperatura debía rondar los 35 grados, pero no tenía opción. Necesitaba que ese vehículo funcionara para el lunes. Su trabajo como plomero dependía de él. A ver, murmuró, ajustando una llave inglesa alrededor de un tornillo oxidado del alternador. Nada más esto y listo. Tenía 32 años, pero las líneas de preocupación en su frente lo hacían parecer mayor. Desde que Sandra, su exesposa, había dejado a las gemelas con él hacía 6 meses. Cada día era una batalla contra el reloj y las cuentas sin pagar. Ella había dicho que necesitaba encontrarse a sí misma y se había ido a Tijuana con un tipo que prometía llevarla a Estados Unidos. Las llamadas se hicieron cada vez más esporádicas hasta que, hace 3 semanas, dejaron de llegar por completo. El barrio estaba tranquilo esa tarde de sábado. Algunos vecinos lavaban sus autos, otros preparaban carne asada en sus patios. El olor a carbón y cilantro flotaba en el aire caliente. Desde la casa de al lado, la señora Lupita sacudía una alfombra mientras vigilaba con el rabillo del ojo a sus nietos jugando en la calle. ¡Papá! La voz aguda de Sofía llegó desde la ventana de la cocina. ¡Tengo sed! ¡Ya voy, mija! ¡Dame 5 minutos! Respondió sin levantar la vista, tratando de aflojar el último tornillo que se resistía. Sofía y Valentina tenían apenas 5 años. Gemelas idénticas, con el mismo cabello castaño ondulado y los mismos ojos color miel de su madre. Distinguirlas era un desafío incluso para Javier al principio, pero ahora conocía cada gesto, cada expresión que las hacía únicas. Sofía era más atrevida, siempre la primera en hablar. Valentina era más observadora, más callada, pero con una sensibilidad que a veces lo sorprendía. El tornillo finalmente cedió y Javier exhaló con alivio, se incorporó, limpiándose la frente con el antebrazo, dejando una mancha de grasa. La camioneta era una reliquia, pero era suya. La había comprado de segunda mano cuando consiguió su licencia de plomero, y cada reparación que le hacía era con sus propias manos. No podía pagar un mecánico. Entró a la casa por la puerta lateral que daba directamente a la cocina. El pequeño departamento de 2 habitaciones era modesto pero limpio. Javier se enorgullecía de mantenerlo ordenado, aunque las muñecas y los juguetes de las niñas parecían multiplicarse en cada rincón. En la pared de la sala colgaba una fotografía familiar de tiempos mejores. Él, Sandra y las gemelas en la playa de Puerto Vallarta, todos sonriendo bajo el sol. «Aquí está tu agua, princesa», dijo, sirviendo un vaso y dándoselo a Sofía, que estaba sentada en el piso coloreando un dibujo. «¿Dónde está tu hermana?» «En el cuarto, viendo la tele». Javier asintió y fue al refrigerador. Quedaban 3 cervezas de la semana pasada, algunas tortillas, jitomates, un poco de queso fresco y huevos. Necesitaba ir al mercado, pero eso tendría que esperar hasta que cobrara el lunes. Tenía exactamente 200 pesos en la cartera y 2 trabajos pendientes de pago. Su celular vibró en el bolsillo. Lo sacó con manos grasosas y vio el nombre en la pantalla: Sandra. Su corazón dio un vuelco. Hacía 3 semanas que no sabía nada de ella. «¿Bueno?», contestó apartándose hacia el pequeño patio trasero. La voz al otro lado sonaba distinta, cansada, quebrada. «Javier, soy yo. ¿Sandra? ¿Dónde has estado? Las niñas preguntan por ti todos los días. No puedes simplemente...» «Escucha», lo interrumpió. «Necesito que me hagas un favor grande». Javier apretó la mandíbula. Conocía ese tono que significaba problemas. ¿Qué pasó ahora? Las cosas no salieron como pensaba. Raúl, el tipo con el que vine, pues, ya no está. Me dejó sin dinero. No tengo para el camión de regreso. Sandra, yo apenas tengo para... Por favor. Su voz se quebró. No tengo a nadie más.
Solo necesito 500 pesos para el boleto. Te prometo que cuando llegue voy a buscar trabajo. Voy a ayudarte con las niñas. Todo va a cambiar, lo prometo. Javier cerró los ojos. 500 pesos. Eso era la comida de una semana. Era el pago de la luz que vencía el miércoles. Era... ¿Cuándo necesitas el dinero? Mañana. Hay un autobús que sale a las 6 de la tarde. Si me depositas mañana en la mañana, puedo llegar el lunes por la noche. Está bien, suspiró. Te deposito mañana temprano. Pero Sandra, esta es la última vez. Las niñas necesitan estabilidad, no promesas. Lo sé. Gracias, Javier. Gracias. Voy a compensar todo esto, te lo juro. Colgó sin despedirse. Javier se quedó mirando el teléfono sintiendo el peso familiar de la responsabilidad asentarse nuevamente sobre sus hombros. 500 pesos. Tendría que sacarlos de los ahorros que guardaba en una lata vieja debajo de su cama. Ese dinero era para emergencias, pero ¿qué otra opción tenía? Las niñas necesitaban a su madre, incluso si esa madre no estaba siendo la mejor versión de sí misma. Regresó a la cocina. Valentina había salido del cuarto y ahora ambas gemelas estaban sentadas en el piso, compartiendo los colores. «Papá, ¿era mamá?», preguntó Valentina con esos ojos esperanzados que le partían el alma. «Sí, mija. Dice que las extraña mucho. ¿Cuándo va a venir?». Sofía dejó el crayón rojo en el suelo. «Pronto», mintió, porque todavía no sabía si Sandra realmente subiría a ese autobús o si el dinero terminaría en otra cosa. «Muy pronto». Las niñas sonrieron y volvieron a sus dibujos. Javier se lavó las manos en el fregadero, viendo cómo el agua se teñía de negro con la grasa. Por la ventana podía ver su camioneta, con el cofre aún abierto. Aún faltaba conectar el alternador y probar que arrancara. Pero ahora había otra preocupación en su mente. ¿Y si Sandra no regresaba? ¿Y si ese dinero se perdía como tantas otras promesas? Sacudió la cabeza. No podía pensar así. Tenía que creer que esta vez sería diferente. Tomó una toalla y se secó las manos. Las niñas necesitaban cenar. La camioneta necesitaba terminarse. La vida necesitaba seguir. «Bueno, princesas», dijo con una sonrisa forzada, «¿qué les parece si hacemos quesadillas para cenar?». «¡Sí!», gritaron las dos al unísono, y por un momento, mientras preparaba la cena y escuchaba las risas de sus hijas, Javier Morales pudo olvidar las preocupaciones que lo perseguían. Por un momento, pudo simplemente ser papá. El domingo amaneció nublado sobre Guadalajara, una rareza para octubre. Javier se despertó antes que las niñas, como siempre, con ese peso en el pecho que se había vuelto su compañero constante. Las 6 de la mañana. Sandra le había dicho que depositara el dinero temprano. Se levantó en silencio, caminando descalzo sobre el piso frío de cemento pulido hasta el closet de su habitación. Del fondo, debajo de una pila de sábanas viejas, sacó la lata oxidada de galletas danesas. La abrió con cuidado, como si dentro hubiera algo sagrado. Billetes arrugados de diferentes denominaciones, 20, 50, algunos cientos, todo lo que había logrado ahorrar en los últimos 4 meses. Contó 500 pesos exactos. El montón se veía patéticamente pequeño en su mano. Quedaban 800 en la lata, 800 pesos entre él y el desastre si algo salía mal. Se vistió rápido con una camiseta gris y sus jeans de trabajo, los que tenían una mancha de pintura blanca en el muslo derecho que nunca pudo quitar. Salió de la casa sin hacer ruido. Las niñas seguían dormidas y con suerte lo estarían por otras 2 horas. La tienda Oxixo más cercana estaba a 4 cuadras. Caminó por las calles vacías del barrio, saludando con la cabeza a don Chuy, el vendedor de tamales que ya estaba instalando su carrito en la esquina. El olor a masa de maíz y chile verde llenó el aire. ¿Ya desayunaste, Javier?, preguntó el anciano con su habitual sonrisa desdentada. «Ahorita regreso, don Chuy».
Tengo que hacer algo primero. En el Oquixo, el cajero de turno era un muchacho joven que bostezaba mientras organizaba los cigarros detrás del mostrador. Javier se acercó al área de servicios financieros. Buenos días. Necesito hacer un depósito. Claro. ¿Tiene la cuenta? Javier sacó su celular y buscó el mensaje de texto que Sandra le había enviado anoche con el número de cuenta. Realizó el depósito. Pagó la comisión de 30 pesos, que dolió casi tanto como los 500, y guardó el comprobante en su cartera. Hecho. No había vuelta atrás. De regreso a casa, compró 2 tamales de rajas con queso para él. Desayunaría mientras terminaba de arreglar la camioneta. Con suerte, en un par de horas, el vehículo estaría listo y podría llevar a las niñas al parque en la tarde. Les había prometido columpios y helados, una de esas pequeñas alegrías que aún podía darles. Pero cuando llegó a su casa, algo estaba mal. La puerta de la señora Lupita estaba abierta y ella estaba en su patio delantero hablando animadamente con la señora Enriqueta de la casa de enfrente. Ambas voltearon a verlo con expresiones de preocupación cuando lo vieron llegar. «¡Javier!», lo llamó Lupita, secándose las manos en su delantal floreado. «¿Todo bien? Escuché llantos hace rato». «¿Llantos?», frunció el ceño. «Las niñas estaban dormidas cuando salí». «Pues ya no están dormidas». «Escuché mucho alboroto hace como 20 minutos. Un nudo se formó en su estómago. Aceleró el paso hacia su casa, abrió la puerta principal y entró. El silencio lo recibió. Un silencio tenso, poco natural. «¿Sofía? ¿Valentina?», llamó. Nada. Caminó hacia el cuarto de las niñas. La puerta estaba entreabierta, las camas estaban vacías, las sábanas con estampado de princesas revueltas. Sus pantuflas de conejo rosa estaban tiradas en el piso. «¿Niñas?», su voz subió de tono. «¿Dónde están?». Un sonido, un sollozo amortiguado. Venía de su cuarto. Javier corrió por el pasillo estrecho y abrió la puerta de su habitación de golpe. Allí estaban las gemelas, acurrucadas juntas en el piso junto a su cama. Los ojos de ambas estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Valentina tenía el rostro escondido en el hombro de su hermana. Sofía lo miraba con una mezcla de miedo y alivio. «¡Papá!», gritó Sofía, y ambas corrieron hacia él. Se arrodilló y la recibió en sus brazos, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar contra el suyo. «¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mis niñas?». Les acarició el cabello, tratando de calmarlas. «Ya llamamos a mamá», sollozó Valentina entre hipidos. «Tú dejaste tu teléfono y vimos que mamá había mandado mensajes y queríamos hablar con ella y llamamos», continuó Sofía. «Pero una señora contestó, una señora que no conocemos». Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¡Ah! ¿Qué señora? ¿Qué les dijo?». «Dijo que mamá estaba dormida». Valentina se limpió los mocos con el dorso de la mano. «Le dijimos que queríamos hablar con ella, pero la señora dijo que mamá no despertaba. Dijo palabras feas, papá. Dijo que mamá estaba bien peda», completó Sofía con voz temblorosa. Y luego se rió y colgó. El mundo de Javier se detuvo. Sintió una rabia fría y antigua trepar por su columna vertebral. Sus manos temblaban mientras abrazaba a sus hijas más fuerte. «¿A qué hora fue eso?». «No sé», dijo Sofía. «Hace mucho. Tuvimos miedo. Pensamos que mamá estaba enferma o muerta». «No, las meció suavemente. «Mamá está bien. Ella está bien. Solo está durmiendo. A veces los adultos duermen muy profundo pero incluso mientras decía las palabras, sonaban huecas. Las niñas no eran tontas. Conocían la diferencia entre dormir y estar bien peda. Habían visto suficientes discusiones entre él y Sandra en los meses antes de la separación. Se quedó allí, en el piso de su habitación, con sus 2 hijas aferradas a él, como si fuera el único punto sólido en un mundo que se desmoronaba. Por la ventana podía ver su camioneta todavía con el cofre abierto. Los tamales de Don Chuy estaban fríos en la bolsa de plástico sobre su cama,
y en algún lugar de Tijuana, Sandra había tomado sus 500 pesos y había elegido el alcohol sobre el autobús que la traería de regreso a sus hijas. Javier cerró los ojos con fuerza. No lloraría. No frente a las niñas. Ellas necesitaban que fuera fuerte. Siempre necesitaban que fuera fuerte. «Está bien», susurró, besando sus cabezas. «Todo va a estar bien. Papá está aquí. Siempre voy a estar aquí». Y mientras la sostenía, sintió algo quebrarse dentro de él. No era corazón roto. Eso ya había sucedido meses atrás. Era algo más profundo. Era la última ilusión de que Sandra algún día volvería a ser la madre que sus hijas necesitaban. Era la aceptación de que él tendría que ser suficiente. «Mamá y papá a la vez. Las quiero mucho», murmuró. «Las quiero más que a nada en el mundo». «Nosotras también te queremos, papá», respondió Valentina con voz pequeña. Afuera, la vida del barrio continuaba. Don Chuy vendía sus tamales. La señora Lupita regaba sus plantas. Los niños comenzaban a salir a jugar en la calle. Y dentro de esa pequeña habitación, Javier Morales tomó la decisión más importante de su vida. Nunca más pondría la esperanza de que Sandra cambiara por encima de la estabilidad de sus hijas. De ahora en adelante serían solo ellos tres contra el mundo, y tendrían que ser suficientes. Pasaron 2 horas antes de que Javier lograra calmar completamente a las niñas. Les preparó chocolate caliente con canela, como les gustaba, y puso sus caricaturas favoritas en la televisión vieja de la sala. Poco a poco, las lágrimas se secaron y las risas tímidas regresaron. Pero él no podía concentrarse. El teléfono seguía en su bolsillo, pesado como una piedra. Sabía que debía llamar a Sandra, exigir explicaciones, gritarle todas las frustraciones acumuladas. Pero ¿de qué serviría? Ya conocía las excusas, las promesas vacías, el ciclo interminable de desilusiones. Eran casi las 11 de la mañana cuando finalmente salió al patio. La camioneta lo esperaba como un recordatorio de responsabilidades pendientes. Se puso a trabajar en silencio, conectando cables, ajustando tornillos, dejando que el trabajo manual callara los pensamientos que gritaban en su cabeza. Javier, la voz de don Refugio, su vecino de al lado, lo sobresaltó. «Necesitas ayuda con eso». Don Refugio era un hombre mayor, jubilado del taller mecánico donde había trabajado por 30 años. Su rostro curtido por el sol mostraba arrugas profundas alrededor de ojos bondadosos. «No quiero molestar, don Refugio. Ya casi termino». «No es molestia, muchacho. Además, vi a tus niñas llorando temprano. Lupita me contó. Si necesitas hablar». Javier se enderezó, limpiándose las manos en un trapo sucio. Algo en la preocupación genuina del anciano quebró la coraza que había mantenido toda la mañana. «Es Sandra». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Le mandé dinero para que regresara, dinero que no tengo, y en lugar de comprarse el boleto de autobús, se lo gastó en alcohol. Mis hijas llamaron esta mañana y otra persona contestó. Les dijeron que su mamá estaba demasiado borracha para hablar». Don Refugio guardó silencio por un momento, asintiendo lentamente. «¿Sabes qué aprendí en mis 68 años, Javier? Que no puedes salvar a quien no quiere ser salvado. Solo puedes proteger a los que dependen de ti. Pero las niñas necesitan a su madre. Las niñas necesitan amor, estabilidad y alguien en quien puedan confiar. Eso ya lo tienen en ti». Javier sintió un nudo en la garganta. «No sé si soy suficiente. Ninguno de nosotros lo sabe al principio». Don Refugio puso una mano curtida en su hombro. «Yo crié solo a mis 3 hijos después de que mi esposa murió de cáncer. No fue fácil. Hubo días en que quise rendirme. Pero miras atrás y te das cuenta de que el amor cubre muchas imperfecciones. Tus niñas te ven luchando por ellas cada día. Eso vale más que 1000 promesas rotas». Las palabras del anciano cayeron sobre él como agua fresca en día de calor. No resolvían nada, pero de alguna manera hacían el peso más llevadero. «Ahora dame esa llave», continuó don Refugio con una sonrisa.
Vamos a terminar esta camioneta de una vez. Y luego vas a llevar a esas niñas al parque como les prometiste, porque las promesas que tú haces, Javier Morales, esas sí se cumplen. Trabajaron juntos durante la siguiente hora. Don Refugio explicaba cada paso, compartiendo trucos que había aprendido en décadas de experiencia. Cuando finalmente giraron la llave y el motor rugió con vida, ambos sonrieron como niños. ¡Ya quedó!, gritó Sofía desde la ventana, aplaudiendo. ¡Ya podemos ir al parque!, añadió Valentina. Javier miró a sus hijas, sus rostros iluminados de emoción, y sintió algo cambiar dentro de él. No era felicidad exactamente, pero era esperanza. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, podían construir algo bueno de estas ruinas. «Vayan a ponerse sus zapatos», les gritó. «Salimos en 10 minutos». Las niñas desaparecieron de la ventana entre gritos de alegría. Don Refugio cerró el cofre de la camioneta con un golpe satisfecho. «Una cosa más», dijo el anciano. «La señora Lupita y yo hablamos. Los miércoles ella va al mercado. Si quieres, puede llevar a las niñas con ella. Dice que les encantaría ayudarla a escoger las verduras. Le daría un par de horas para trabajar sin preocupaciones». «No puedo pedirles eso». «No estás pidiendo, te lo estamos ofreciendo. Así funciona el barrio, Javier. Nos cuidamos unos a otros». Javier sintió los ojos arder. Durante meses había sentido que peleaba solo contra el mundo. No se había dado cuenta de que tenía aliados a su alrededor, solo esperando que les permitiera ayudar. «Gracias, don Refugio. De verdad, no sé qué decir. No digas nada. Solo prepárate porque Lupita va a empezar a mandarte comida. Cuando se entera de que alguien necesita ayuda, se convierte en una fuerza de la naturaleza». Ambos rieron, y por primera vez en mucho tiempo, la risa de Javier fue genuina. Media hora después, estaban en el Parque Alcalde. No era el parque más nuevo ni el más bonito de Guadalajara, pero tenía columpios que funcionaban y un vendedor de helados que conocía a las niñas por su nombre. «Más alto, papá, más alto», gritaba Sofía desde el columpio, su cabello volando con cada impulso. Valentina era más cautelosa, balanceándose suavemente, pero con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Javier se paró entre ambos columpios, empujándolas en turnos, escuchando sus risas mezclarse con el sonido de otros niños jugando. El sol había salido finalmente, quemando las nubes de la mañana, bañando el parque en luz dorada. Pensó en Sandra. Probablemente seguía durmiendo en algún cuarto de hotel barato en Tijuana, rodeada de malas decisiones y oportunidades desperdiciadas. Sintió tristeza por ella, pero ya no rabia, solo una resignación tranquila. Ella había elegido su camino. Ahora él tenía que elegir el suyo. «Papá, ¿podemos tener helado?», preguntó Valentina después de un rato. «Claro que sí, princesa». Se sentaron en una banca bajo un árbol frondoso, los tres apretados juntos, lamiendo sus paletas de limón mientras observaban a otros niños jugar. Una familia cerca de ellos extendía una manta para hacer picnic. Un grupo de adolescentes jugaba fútbol en la cancha al fondo del parque. «Papá», dijo Sofía de repente, «¿mamá va a volver?». La pregunta flotó en el aire entre ellos. Javier había sabido que llegaría, pero no estaba preparado para cuán difícil sería responderla con honestidad. «No lo sé, mija», dijo finalmente. «Tu mamá, ella tiene que resolver algunas cosas primero, pero lo que sí sé es que ustedes y yo vamos a estar bien, porque nos tenemos el uno al otro». «¿Y si no vuelve nunca?», preguntó Valentina con voz pequeña. Javier las miró a ambas. Estas dos personitas que dependían completamente de él, que confiaban en él incluso cuando él mismo dudaba de sus capacidades. «Entonces vamos a seguir adelante juntos, los tres, como un equipo. ¿Qué les parece?». Sofía extendió su mano en el centro, con la palma hacia abajo. Valentina puso la suya encima. Javier puso la suya sobre las de sus hijas. «Equipo Morales», declaró Sofía solemnemente. «Equipo Morales», repitió Valentina.
Equipo Morales, susurró Javier y selló el pacto con un beso en las cabezas de ambas. Esa noche, después de bañar a las niñas y arroparlas en sus camas, Javier se sentó en el sofá de la sala con una cerveza fría en la mano. Miró el teléfono por última vez. Sin mensajes de Sandra, sin disculpas, sin explicaciones, bloqueó el número y lo guardó en el cajón de su mesita de noche. Mañana sería lunes. Había trabajos que completar, cuentas que pagar, una vida que construir. Pero esta noche, sentado en su pequeño departamento, escuchando la respiración suave de sus hijas en el cuarto de al lado, Javier Morales se permitió sentir algo que no había sentido en meses. Paz. No era la vida que había planeado, no era perfecta, pero era suya, era real. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. A través de la ventana podía ver su camioneta estacionada en la calle, lista para el día siguiente, un símbolo de todo lo que había logrado con sus propias manos, un recordatorio de que cuando las cosas se rompen, puedes aprender a arreglarlas, o a veces puedes aprender a construir algo completamente nuevo. Y eso, pensó Javier mientras cerraba los ojos, era exactamente lo que haría.